Capítulo 4. Las máscaras de Arnaud Dutil. Dutil era un nombre común en Gascuña y en el Languedoc, y también era frecuente en la diócesis de Lombé, donde había nacido Arnaud. Su padre, Arnaud Guillem Dutil, era originario de la aldea de Sajas. Su madre, bajo de soltera, procedía del pueblo vecino, Le Pin. Estos pueblos estaban al noreste de la diócesis de Rieux, más allá del Garona. Era necesario todo un día a caballo para ir de Sajas a Artigas. La patria de Arnaud era conocida entonces como la Comanche, rica en trigo. Diría sobre ella su compatriota François de Belforest, rica en vino, fruta, heno, aceite de almendras, mijo y otras cosas necesarias para la vida humana. El país de Comanche abunda en hombres y estos son valientes, con una infinidad de grandes aldeas y pueblos ricos y castillos antiguos con más nobles que en cualquier otra parte de Francia. Probablemente, Arnaud Dutil habría descrito su provincia en términos menos bucólicos. Sajas tenía su señor, Jean de Vis, al que le sucedió su hijo Sévéry. La antigua casa de Comanche-Peguilhan poseía el señorío de Le Pin. Esto podía significar, además de los pagos habituales, la potestad de intervenir en la vida del pueblo, como por ejemplo en Man, donde los señores pugnaban por limitar el derecho de los habitantes a tener una taberna o una carnicería. La abundancia de gente podía significar no solo un refuerzo de mano de obra para el trabajo en el campo, sino también una presión mayor sobre las tierras disponibles. Los notarios de la diócesis de Lombé redactaban contratos de parcería con frecuencia. Sin embargo, era una región de intensa actividad económica en la órbita de Toulouse. Los campesinos de Le Pin y de Sajas acudían a Riom, y más lejos hasta L'Isle-en-Dodon, Lombé, Gimont y Toulouse, para comprar o vender grano, vino, paño y madera, para tomar algunas cabras, ovejas y fuelles en Cassailles, y para entregar lana en bruto y pieles. Sajas era uno de los pueblos más pequeños de los alrededores de Riom. En sus colinas y en sus hondonadas vivían unas 30 o 40 familias, la mayoría labradores y pastores, y algunos se dedicaban a tejer lana o a otras pocas actividades de la artesanía rural. Le Pin era más grande, de un tamaño más parecido al de Artigas y con más variedad de artesanos, aunque probablemente no contó con un notario establecido en el pueblo hasta el siglo XVIII. Los Dutil y los Varro eran familias totalmente normales dentro de esta sociedad rural. En 1551, cuando el pueblo recibió una visita diocesana, estas familias no figuraban entre los cónsules y los Vassinières del pueblo. No estaban entre los d'Aveillard, los Duvin, los de Solé y los d'Andrieux que deliberaban sobre cuestiones locales y administraban las rentas de la parroquia. Los Dutil ocupaban un lugar intermedio en la sociedad aldeana. Poseían suficientes campos y viñedos para que a la muerte de Arnaud Guillem, cuando se dividió la propiedad entre los hijos, quedara un poco de tierra para Arnaud. La única cosa que distinguía a los Dutil de los otros campesinos era su hijo Arnaud. Había tenido una juventud totalmente opuesta a la de Martin Guerre. Se había criado entre chicos con los que se llevaba muy bien. Era más bien bajo y fornido, y poco aficionado a los juegos aldeanos. En cambio, destacaba por su elocuencia y por una memoria prodigiosa que un actor habría envidiado. Era el tipo de muchacho que los vicarios de Sajas, las únicas personas del pueblo que sabían firmar, podían considerar apto para ir a la escuela y hacerse sacerdote. Si lo intentaron con Arnaud, debieron sufrir una gran decepción. El mozo se convirtió en un disoluto, en un joven de mala vida, entregado a todos los vicios. Esto significaba que le gustaba beber y frecuentar mujeres, tal vez en las tabernas de Riom o en los prostíbulos de Toulouse. Le llamaban pancet, la panza, es decir, un hombre de inmoderados apetitos. Le atraían los carnavales, los disfraces, los bailes y todos los juegos festivos de la gente joven que tanto contaban en la vida de los pueblos de Gascuña. Tenía un carácter muy vivo y juraba fácilmente por la cabeza, el cuerpo, la sangre y las llagas de Cristo, blasfemias que evidentemente no eran tan graves como las que insultaban a la Virgen María,
pero que de todas formas bastaban para que se relacionara su nombre con el tipo de gente de mala calaña que jugaba las cartas y apostaba. Panset era tan listo que se llegó a sospechar que era un mago, una acusación que casi era un cumplido si tenemos en cuenta que no iba dirigida contra una vieja solitaria, sino contra un muchacho de 20 años. A su manera, Arnaud Dutil estaba tan enfrentado a la familia y al régimen de propiedad campesina como Martin Guerre en Artigas. Aunque en sus proezas había llegado hasta Puy-de-Touche y Toulouse, soñaba con el universo que se extendía más allá de las colinas de la diócesis de Lombé. Existía la posibilidad de unirse a las tropas de la infantería real, esos aventureros entre los cuales los gascones ocupaban un buen lugar. Los notarios de Gimont tenían que redactar a menudo los testamentos de los soldados que abandonaban la región para ir a la guerra. Tras una serie de pequeños hurtos, Panset se fue del pueblo para servir a Enrique II en los campos de batalla de Picardía. Y bueno, a continuación viene otra tipo reflexión, análisis que hace la historiadora Natalie Simone Davis para ver si este fugitivo Arnaud Dutil, alias Panset, se pudo haber encontrado con el otro, que es Martin Guerre, que huye de Artigas, porque, bueno, ella se pregunta cómo es que Arnaud Dutil llega con Bertrand de Rolls como si nada, ¿no? Haciéndose pasar por Martin Guerre. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la autora al respecto y cuáles son sus suposiciones, ¿no? Para ver quién es este Arnaud Dutil, qué intereses tiene, cómo llegó ahí. Entonces voy a dar lectura a lo que investiga esta historiadora. ¿Es posible que los dos fugitivos se conocieran antes de que Arnaud Dutil decidiera encarnar el personaje de Martin Guerre? Bertrand de Rolls, en su declaración ante el juez de Rieux, dijo que no podrían haber sido compañeros de regimiento, y el citado Dutil, como es verosímil, podría haber sido compañero de guerra del citado Martin, y, con el pretexto de la amistad, podría haber oído de él muchas cosas privadas y particulares sobre sí mismo y sobre su mujer. Una sugerencia en la que se basó Cogas para hacer un discurso sobre la amistad y la traición. Existe un punto del testimonio de Arnaud en Rieux que puede fundamentar la hipótesis de la existencia de contactos anteriores entre ambos hombres. La enumeración de los lugares y las personas que visitó Martin Guerre en Francia y España durante su ausencia y que fue verificada por el tribunal. Pero es difícil imaginar que pudieran trabar amistad en el ejército, dado que Martin Guerre luchó junto al rey de España y que Arnaud debió volver de Picardía antes de que Martín se marchara de Burgos. Pero los dos muchachos se habrían podido conocer durante sus andanzas por su propia región, o en alguna otra parte. Veamos por un momento, en una pirueta imaginativa, lo que habría podido suceder si el heredero de Artigas, o sea Martín, hubiera trabado amistad con el pico de oro de Sagaz, Arnaud. Se dan cuenta de que se parecen, aunque Martín sea más alto, más esbelto y más moreno que Arnaud. Descubren este parecido a través de los demás y no por una observación personal, porque los campesinos del siglo XVI no podían formarse una imagen de sí mismos y de su fisionomía mirándose al espejo, un objeto que no existía en las casas aldeanas. Se trata de una revelación que les sorprende y les fascina, y, dado que muchos refranes populares campesinos establecen una relación entre la forma del ojo o de la mandíbula y algunos aspectos del carácter, se preguntan si esta similitud no podría indicar algo más, ir más allá de la simple apariencia física. Se hacen confidencias. Martín se expresa con cierta ambigüedad sobre su herencia y su mujer, y tal vez insinúa a sus osías, tómala. Y Panset piensa, ¿por qué no? En cualquier caso, una de las pocas confidencias que Panset hiciera a un conocido de Sagaz durante el periodo en que estaba en Artigas fue, Martín ha muerto, me dio sus bienes. Es un argumento posible, pero no es lo que Arnaud Dutil confesó finalmente. Pretendía que no había conocido a Martin Guerre antes de llegar a Artigas. Si así fue, la impostura es aún más interesante y psicológicamente más verosímil.
Es muy distinto hacerse con la vida de otro a simplemente imitarle. Agno volvió de los campos de batalla de Picardía hacia 1553, seguramente tras las batallas de Terouanne, Edon y Valenciennes. Un día, cuando pasaba por Man en el río Salá, encontró a dos amigos de Martín, Maese Dominique Pujol y el posadero Pierre de Guillet, y estos lo tomaron por el hombre que se fue de Artigas. En este momento surgió el jugador que había en Panset. Se informó con la máxima exactitud sobre Martin Guerre, sobre su situación, su familia y las cosas que acostumbraba a decir o hacer. Se sirvió de Pujol, de Guillet y de otros amigos de la familia y vecinos de los Guerre, y es posible que los dos primeros se convirtieran en sus cómplices. En ese pequeño mundo lleno de habladurías era fácil obtener una amplia información sin necesidad de ir a Artigas, incluso sobre detalles íntimos, como el lugar donde estaban las calzas blancas que Martín había depositado en cierto baúl antes de marchar. Aprendió los nombres de todos los aldeanos y el tipo de relaciones que Martín tenía con ellos. Se informó sobre la Vogt y aprendió algunas palabras en vasco. Agno necesitó varios meses para prepararse, puesto que no llegó a Artigas hasta 1556. En los pueblos y las aldeas del siglo XVI no era un hecho excepcional que un hombre cambiara de nombre y adoptara una nueva identidad. Era algo casi habitual. Los Daguerre abandonaron Andaya, se convirtieron en Guerre y transformaron su modo de vida. Todos los campesinos que se instalaban a cierta distancia de su país natal se veían obligados a hacer lo mismo. Y aunque uno no se desplazara, podía adquirir un sobrenombre o un mote. En Artigas, el mote dependía de la propiedad. En Sayas dependía de la personalidad. Uno de los amigos de Agno en el pueblo recibió el mote de tamborín, el tambor, como él, el de Panset. Pero, ¿era corriente adoptar una identidad falsa? En carnaval y en algunas otras fiestas, los campesinos jóvenes podían disfrazarse de animales o de personas de distinta condición o sexo, y actuar conforme a este disfraz. Durante una cencerrada podía suceder que un aldeano hiciera el papel de otro, que sustituyera a la persona escarnecida a causa de una unión inadecuada o de sus desavenencias conyugales. Pero se trataba de máscaras temporales que se adoptaban para el bien de la comunidad. Existían supercherías menos desinteresadas, mendigos en perfecto estado de salud que fingían ser cojos o ciegos, gente que adoptaba un nombre falso para hacerse con una herencia o conseguir alguna ventaja económica. En el cuento de los tres hermanos, dos impostores intentaban reclamar la herencia del verdadero hermano, y el príncipe lograba descubrir cuál era este último ordenando a los tres que arrojaran flechas contra el cadáver del padre. Hay ejemplos conocidos. En 1557, por ejemplo, llegó a Lyon un tal Aurelio Chitracha, originario de Damasco, que con el nombre del difunto Valier Trony se dedicó a recaudar las sumas que se le debían a éste hasta que las monjas que habían heredado los bienes de Trony descubrieron la impostura y le hicieron arrestar. En el mismo año y unas pocas calles más abajo, Antoine Verlas y Jean Montel proclamaron con insistencia que ambos se llamaban Michel Muir, a través de su propio notario. Ambos mandaban recibos y cobraban deudas en su nombre hasta que Muir logró esclarecer el asunto. Agno evidentemente tenía algo que ganar si se establecía en Artigas, puesto que la herencia de Martin Guerre era más importante que la suya. Pero está claro que Panset, con sus meticulosos preparativos, sus investigaciones, su memorización, quizá incluso sus ensayos, más allá de la máscara de carnaval y de la estratagema del buscador de herencias, aspiraba a forjarse una nueva identidad y una vida nueva en ese pueblo de la ribera de Les. Y bueno, con esto se termina el capítulo 4 y... Ay no, es que a mí me encanta este capítulo porque es cuando empieza o ya inicia como esta intriga de quién es este impostor, quién es Agno Tutil alias Panset. Y bueno, me parece muy interesante el ejercicio que hace Natalie Simon Davis de suponer si estos dos fugitivos, Martin Guerre, que huye de Artigas, y Agno Tutil,
que huye de Sayas si se encontraron, porque le parece muy misterioso cómo Ahnoudoutil cuando llega con Bertrand de Hall sabía muchas cosas, sabía los nombres de las personas que vivían ahí, sabía cosas íntimas tanto de su mujer como de su vida, como de la vida de Martín, y ella se pregunta, ¿se habrán conocido? ¿Se habrán encontrado? Quizá Ahnoudoutil se encontró con algunos amigos de Martín que le dieron información y al mismo tiempo pues se hicieron probablemente sus cómplices, y es como un ejercicio de estar como resolviendo un misterio, porque ¿qué quiere Ahnoudoutil? ¿Por qué va a este lugar a hacerse pasar por Martin ¿no? Probablemente sea la herencia o probablemente sea por un aspecto de identidad, ¿no? Y aquí es algo también muy interesante que es lo que en lo que quería profundizar, es este aspecto de la identidad, este tema de la identidad, de cómo empieza a existir como en esta historia este reconocimiento del yo. Y más porque estamos en una época, como dijo la autora, en donde no hay espejos, en donde probablemente vieron por otras personas que se parecían y dijeron, bueno, pues puede ser que, en el caso, ¿no?, de que se hayan encontrado, hacerse pasar por el otro o no sé. Pero estamos hablando de una época en donde, pues sí, obviamente este tipo de sociedades aldeanas no tenían como acceso a estos espejos, y está este aspecto de la identidad. ¿Quién soy yo? Y pues cómo me identifico tanto yo mismo como con las otras personas y pues con toda esta situación que me rodea, ¿no? Y bueno, pues también está eso de que probablemente sea cuestiones de herencia por las que Ahnoudoutil quiera hacerse pasar por Martin o porque simplemente le gusta la vida que tiene Martín, ¿no? Porque como dice la autora, supuestamente Panset o Ahnoudoutil era un hombre que le gustaba la vida alegre, que le gustaban las apuestas, que le gustaba bromear, pero pues no sabemos cuáles son sus verdaderos intereses, ¿no? Para usurpar esta identidad. Y bueno, este tema del yo y de la identidad, y porque esto también es muy interesante, porque estamos hablando de una época en donde está esta transición entre una persona que, como en la Edad Media, en la que no existía como este individualismo como lo conocemos ahora. Estamos hablando de que en la Edad Media, antes de este periodo, era yo en relación con la cristiandad, en relación con las otras personas, específicamente pues en estas regiones de Francia y todo occidente europeo. Pero en este entonces ya empieza a haber esa conciencia del yo personal, del individuo en sí. Entonces, pues eso también es interesante, pero son aspectos un poco más filosóficos y más de reflexión psicológica, por así decirlo. Pero sí es interesante ver cómo empieza a haber esa conciencia de identidad, que lo vamos a ir viendo en los demás capítulos de este libro. Y bueno, pues espero que les esté gustando esta fascinante e interesante historia de El regreso de Martin Guerre de Natalie Simone Davis. Y pues les invito a que sigan escuchando los demás capítulos y que nos sigan en nuestras demás redes sociales. Estamos como Las Hijas de Cleo en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video.